Buenas tardes a todos. Bueno, tengo el placer de presentar hoy al arquitecto Pablo Millán en una nueva sesión del ciclo Sevilla en Proceso, un espacio que nació con la vocación de dar visibilidad al trabajo de los estudios y profesionales de nuestra provincia, así como de generar un lugar de encuentro, reflexión e intercambio en torno a la arquitectura contemporánea. Sin embargo, Pablo es también miembro del equipo de la Junta de Gobierno de este colegio, así que me vais a permitir que durante la presentación me mueva entre el perfil del arquitecto y el del vocal del equipo del que soy decana. Pablo es doctor arquitecto, profesor titular y director del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Su trayectoria investigadora y profesional se ha desarrollado de manera especialmente intensa en el ámbito del patrimonio. Tras colaborar en el estudio de Alberto Campo Baeza, cursa el Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico y el Máster en Gestión del Patrimonio Latinoamericano y Andaluz, compartiendo docencia en Sevilla, Valparaíso y Palermo. En su práctica profesional destacan intervenciones en el patrimonio, como el proyecto de rehabilitación y conservación del Monasterio de Santa Clara, aquí en Sevilla, la rehabilitación de las cárceles del siglo XVI para la sede del Museo Arqueológico de Marchena, el proyecto de conservación de la iglesia de Santa María de la Grache en Dommánico, Italia, la restauración del monasterio de San Juan de la Penitencia en Alcalá de Henares, Madrid, la restauración del anfiteatro romano de Obulco, Jaén, o la restauración de la cisterna romana de Porcuna en su tierra. Muy bien, ¿no? Pablo ha impartido docencia en diversas universidades y su obra ha sido publicada en numerosas revistas de arquitectura. Además, su trabajo ha sido reconocido con diversos premios. El más reciente, el Premio Arquitectura y Empresa 2024 por el Centro Parroquial de Porcuna. No nos equivocamos cuando ampliamos la vocalía de publicaciones también con investigación. Con su energía y la de Andrés Galera, se ha impulsado una nueva etapa de la revista Neutra y el desarrollo de monografías dedicadas a figuras fundamentales de la arquitectura sevillana, contribuyendo a reforzar el papel del colegio como espacio de producción y difusión del conocimiento. También las becas de investigación FIDA, de las que esperamos anunciar muy pronto una nueva edición. Por todo ello, quiero sinceramente agradecerte el trabajo desarrollado en esta etapa y la implicación que has mantenido durante este tiempo, segura de que sacarás el máximo provecho a todo lo que esté por llegar. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Pablo en la conferencia titulada Referencias recurrentes, en la que recorrerá su trayectoria y algunos de sus trabajos más significativos. Os dejo con él. Bueno, pues la verdad es que no sé por dónde empezar. Bueno, en primer lugar, evidentemente, Nuria, 1.000.000 de gracias por todo, 1.000.000 de gracias por esta presentación y 1.000.000 de gracias por hacer una cosa que creo que puede parecer que es usual y no es nada usual, y es hacer de esta casa la casa de todos los arquitectos. El hecho de que hoy día nos veamos así, con una actividad casi que usual, de hacer conferencias, de abrir esta casa a todo el mundo, se debe, entre otras cosas, a ese trabajo silencioso y sordo que se lleva desde una Junta de Gobierno, y por eso hacer que esto sea casi que usual se debe a ello. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Ya de nada. Bueno, pues dicho eso, yo tampoco sabría ahora mismo por dónde empezar. Bueno, sí, sé por dónde voy a empezar. El título de la charla, Referencias recurrentes, fue una duda que mantuve con el vocal de actividades, con Juanma García, que sé que está, pero no sé dónde está. Ahí, ¿vale? Porque yo quería darle otro título, pero él me decía que era excesivamente redicho, que era Entre técnicas estáticas y tácticas estéticas. Todo tiene su porqué y os lo voy a explicar. Recuerdo cuando Alberto Campo entra en la Academia de las Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, estando allí en Madrid, en la Academia, que en su discurso dijo: toda mi vida ha girado en la búsqueda de técnicas estáticas. Ahí quedó la cosa. Y Juan Bordés Caballero, que era el que le hacía la réplica al discurso, le dice: perdone que le corrija,
pero su vida ha girado entre técnicas estáticas y tácticas estéticas. Pero que al final, si nos ponemos todos a pensar un poco qué es la vida nuestra, la vida de los arquitectos, creo que es eso, ¿no? La búsqueda de técnicas estáticas y tácticas estéticas. Esa es la explicación del título inicial que quería dar. La explicación del título, referencia recurrente, no la voy a decir ahora, os lo diré al final, porque si no, se acaba esto pronto, ¿no? Así que me aguantáis un poco hasta el final. A ver, yo esto de contar un poco la obra entre compañeros, profesores, que han sido mis profesores, alumnos, todo esto es un poco pudoroso, o sea, porque, a ver, es un poco desnudarse un poco, porque es contar, y las sesiones críticas que le hacemos a los alumnos ahora se te pueden volver en contra, o todas estas cosas que todos sabemos, pero, de hecho, yo creo que en clase nunca hablo de obras que nosotros hacemos, por el simple hecho de que, bueno, creo que no es el contexto, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que es importante. Es importante pararse a venir a contar lo que todos hacemos, porque al final esto de estar encerrados en los estudios corremos el riesgo de, bueno, pues estar imbuidos en esa retórica permanente que nos aleja un poco de lo que realmente pasa. Y cuando uno tiene que cortar para mostrar, hace que las cosas cobren un doble sentido, porque ya no es contártelo para ti, es contárselo a otros y a tus compañeros. O sea, en fin, quiero decir con ello que vamos al lío. El tema de referencia recurrente, aunque lo desvelaré al final, el por qué se llama así, no es casual, como nada de lo que hacemos los arquitectos, sí que un poco lo que quiere redundar es, bueno, pues en esa idea o en esos discursos o desarrollos proyectuales que nos fascinan a todos. Todos tenemos como eso que tantas veces dice Emilio Tuñón de esa biblioteca de ideas o ámbito de las ideas donde vamos ubicando todos aquellos elementos con los que nos sentimos cómodos en nuestro contexto de estudio, de proyectar, ¿no? Pero además de todo eso hay una cuestión que subyace a nosotros que es la cuestión personal. Estas manos le pueden sonar a más de uno, o a Celia, por ejemplo, ¿no? Hay un libro de Saramago, La balsa de piedra, que supongo que a casi todos os sonará, y al que no, que se lo apunte. Bueno, lo que viene a decir es, imaginaos una península ibérica que se corta por los Pirineos y va vagando por el mundo, rozándose con todos los bordes de todos los países y demás, buscando casi que su identidad, buscando su, bueno, un poco buscando lo que es, ¿no? En ese libro, Saramago dice que los arquitectos, habla de los arquitectos, tienen en los dedos de las manos pequeños cerebros y que las manos acaban tallando ese ser arquitecto. En más de una ocasión, y esto ya es un ámbito de lo personal, todavía no de lo profesional, yo me he planteado quiénes han sido esas manos que han tallado ese ser arquitecto que soy, y hago un inciso. Cuando hable de la primera persona del singular en este contexto y diga soy, entended siempre somos, porque detrás de mí, evidentemente, subyace un equipo de los que muchos hoy están aquí. Javier Serrano, que es el arquitecto técnico, anda por ahí, anda también Isabel, anda José Miguel, anda Andreas, anda Sara, creo que están todos por ahí, algunos y otros que no han podido venir. Bueno, quiero decir con ello que cuáles son las manos que nos conforman a un arquitecto. Yo, en primer lugar, evidentemente hay la mano de lo que yo siempre he llamado que es mis maestros, o la escuela, o las referencias que yo he tenido. Para mí una referencia ineludible, y todos los que me conocéis lo sabéis, fue no solamente mi paso por el estudio de Alberto Campos, al que le debo tantísimo, sino al de mis profesores aquí en la escuela, de los que puedo decir a día de hoy, y sin ningún tipo de pudor, que sin ellos no hubiera sido la persona y el arquitecto que soy. Posiblemente cuando fuera estudiante, lo digo en el contexto de los estudiantes que puedan estar aquí, no estaba viendo que delante de mí tenía auténticos maestros. Hoy día, posiblemente con el tiempo pasado, no solamente lo reconozco, sino que todavía a más de uno lo sigo machaconamente enseñándole mis proyectos, casi como ese trabajo de correcciones que hacen hoy día algunos con nosotros, ¿no? Pero eso no quita bueno, pues que también mi paso por el estudio de Alberto, del que yo aprendí tres cosas que creo que son importantes, que es que un arquitecto, o a él, su tensión vital
basculó entre escuela, o sea, enseñar, investigar y proyectar. Y eso es una de esas manos que yo, bueno, pues he intentado o que intento que sean parte inherente de mí, o de mi vida, o de mi estudio, o de mi arquitectura. Una segunda parte que para mí es vital, la mano de dónde vengo, ¿no? Esa escultura de Cerrillo Blanco, bueno, de Porcuna, de piedra de Porcuna, yo soy de Porcuna, hizo que desde chiquitito, bueno, pues tuviera la suerte de ser de un pueblo que lo aproxima todo, que lo aproxima el contacto con el pasado, el contacto con las ruinas. También tuve la suerte de familiarmente tener mucho contacto con temas patrimoniales y bueno, pues es como la otra parte que subyace a ese ser o a esa mano, como diría Saramago, que ha ido tallando lo que uno es, ¿no? Y luego hay otra tercera mano que yo muchas veces he reflexionado sobre ella. Bueno, iba a decir la de San Francisco, salir saldrá, no sé cuándo, ahora mismo no, pero salir va a salir. Pero fijaos, esta mano es una mano que fue de estas cosas que pasan en la vida que uno no las elige, casi que vienen impuestas. Y fue esa peregrinación que tuvimos muchos arquitectos cuando tuvimos que irnos de aquí porque estamos en plena crisis y fuimos a aprender como esa balsa de piedra, en mi caso a Latinoamérica, a Chile, donde aprendí de la Católica de Valparaíso, fundada por Alberto Cruz Covarrubias, que es el que aparece en la imagen, y del que aprendí una escuela que todo lo hacía con las manos, una escuela de dibujo permanente, una maqueta permanente, proyectos a escala 1:1 hasta el punto, bueno, era la parusía. Esta escuela era algo impensable, y digo impensable porque hasta los profesores se llevaban bien, vivían juntos, comían juntos, quiero decir, que era un mundo diferente. Es una escuela muy pequeñita, pero que permitía hacer una cosa que yo creo que es importante, que era trasladar una tranquilidad de convivencia al alumnado y oye, pues los casi 5 años que estuve allí de profesor me sirvieron no solamente para aprender de ellos, sino para luego aprender muchas cosas que quise trasladar a mi dinámica docente actual. Pero bueno, esas es como las 3 manos o esas 3 referencias recurrentes personales. Pero vayamos a las que nos interesan hoy. Cuando hablo de referencias recurrentes, lo que voy a intentar mostraros son 6 proyectos y rápidos porque no quiero ser pesado. 6 proyectos, y me he permitido el lujo, hemos tenido en el estudio un pequeño debate de cuáles mostrábamos, de 3 que están en proceso y 3 que están terminados. Los que están en proceso, pues los vais a ver en proceso, es decir, no hay fotofinish, no está todo barrido, está todo en proceso. Pero lo interesante del proceso es que me ha permitido poder sintetizar lo que en un principio nos planteamos del proyecto y cómo está tomando esa deriva del proyecto. La primera referencia que os traigo, que seguramente todos las conocéis, la del método Wheeler. El método Wheeler en arqueología, bueno, una tradición que viene ya, una tradición que iba a decir del 19, pero es bastante más final del 19, que es cuando empiezan a meterse los contextos cientificistas en arqueología. Y aquí hago un inciso. Otro libro o artículo que para los que no lo conozcan que recomiendo, que es el discurso que da Francesco Venezia a los estudiantes, que se llama el discurso de inicio del curso, no me acuerdo del año, pero está recogido en su obra completa, que se llama Las separaciones fatales, o La maldita separaciones, se puede traducir, lo podéis encontrar en ambas versiones. Y ahí habla de cómo la arqueología en el 19 se separa radicalmente de la arquitectura, una disciplina que tiende a tomar la información destruyendo, frente a otra disciplina que tiende a tomar la información analizando para construir o construyendo. Ni una ni otra erran en su disciplina. El gran error fue separarla en el 19. Y digo esto porque el método Wheeler es posiblemente, cuando Wheeler empieza a introducir cómo es el proceso de tomar análisis para hacer excavaciones arqueológicas, empieza diciendo, añorando, ¿por qué no estarían de nuevo unidas la arqueología y la arquitectura? Bueno, pues bien, el método Wheeler es una de estas primeras referencias recurrentes que la tengo en el cajón y que permanentemente la utilizo porque es la
el análisis de toda la obra. El análisis yo creo que si algo peca el estudio en los procesos es de ese análisis permanente. Cuando en obra nos están pidiendo que demos un detalle y yo, frenando, un momento, vamos al estudio, vamos a analizar. ¿Por qué? Por este método Wheeler, es decir, de analizarlo todo, generar una cuadrícula, generar una norma que nos permita no transgredirnos a nosotros mismos. Y en ese contexto del método Wheeler os voy a mostrar rapidísimamente una intervención que estamos haciendo en el castillo de Beas de Segura en Jaén, que empezó el proyecto en un concurso de 2018 y que está ahora mismo en proceso. Bueno, como sabéis, Beas de Segura es un pueblo de la Sierra de Segura, en Jaén. Sevilla tiene una conexión muy directa con Beas de Segura porque, entre otras cosas, la madera de la Sierra de Segura se cortaba, se tiraba al río Segura y flotando llegaba hasta Sevilla, donde en el actual supermercado Más, que antes era una Mercedes, vaya tela la persiana que le pusieron a la antigua almacén de leña. Pero bueno, el tema es que por eso la calle perpendicular se llama calle Segura, porque la madera se cortaba en la Sierra de Segura, venía flotando, se recogía y ahí se almacenaba. Es decir, que sin querer queriendo estamos en un proyecto muy conectado con Sevilla. Pero que me voy. La cuestión es, un proyecto del que lo único que sabíamos era que se quería documentar o descubrir la certeza de que una estructura de un castillo están ahí, pero hasta el momento nadie las había visto, ¿vale? Hay algunos elementos, pero elementos de traza urbana, de huella urbana, pero elementos materiales per se no lo hay. Hasta el punto que los únicos elementos que pudiéramos decir que eran castillos, que formaban parte del recinto amurallado, eran tobas geológicas que poco más decían. Entonces, en ese contexto se hace un plan director que un poco recoge todas las voluntades y se empieza a estudiar el castillo. Y se empieza a estudiar el castillo desde un punto de vista complejo porque, como sucede en toda esta serie de castillos, este sería un castillo de los que pudiéramos decir que es la tipología de castillo roquero, es decir, castillo en elementos, en situaciones topográficas muy complejas de llegar. Ahora está un poco más matizado, pero que lógicamente cuando llega el desarrollismo, ¿qué sucede? Pues que la población abandona ese ámbito y empieza a irse a las faldas del castillo intentando buscar ámbitos, lógicamente, más saludables, ¿no? Eso ineludiblemente hace que el castillo empiece a llenarse sobre todo de una población con cierto riesgo de exclusión, perfiles sobre todo de inmigrantes y demás, que sobre todo lo que vienen a demandar es que hay un castillo, que a ellos no lo reconocen, que la población que lo habita no reconoce ese castillo, evidentemente inmigrantes, sobre todo africanos y marroquí, viven dentro de un castillo, se están comiendo el castillo y ninguno nos estamos dando cuenta, ¿no? En ese contexto y en un ademán de intentar paralizar en seco esto, el ayuntamiento, con muy buena voluntad, empieza a comprar viviendas para intentar incorporarlas al patrimonio público y en un futuro poder demolerlas. Viendo un poco esa actuación, se plantea el plan director que paraliza ese proceso de intento de demolición y empezamos el proceso de documentar el castillo. Bueno, el castillo, voy un poco rápido, las estructuras que forman parte del castillo, como veis, son esas líneas blancas que vienen a ser fondos o traseras de vivienda y fondos muy, muy, muy estrechos de unas crujías que dan al interior de lo que se pudiera llamar o lo que pudiera ser en su contexto patio de armas o plaza de armas. Claro, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede en todos los municipios. Pues que todos queremos nuestro castillo. Y hace falta un castillo, o hace falta la identidad que da el castillo. Y aquí es donde entra el método Wheeler. Y aquí es donde entra esa referencia recurrente. Analicemos, empecemos a analizar, empecemos a documentar y empecemos a ver todas las estructuras que fehacientemente forman parte, sobre todo, de un contexto de naturaleza, de época final almohade y origen ya casi que de la Orden de Santiago, pero ya bastante posterior de época
época cristiana, ¿vale? No hay ni un solo documento, no hay ni un solo, elemento que confirme esa realidad de que existen estos elementos, ¿no? Entonces, el proyecto lo único que consiste es ver qué realidades podemos consolidar que permitan dar una identidad unitaria a todo el conjunto. Evidentemente, parte todo por un análisis, pero por un análisis que, fijaos, todas las fotos o los pequeños grabados que hubiera o las fotos antiguas, había un elemento que era transversal a todo, los pavimentos. Los pavimentos, algo tan básico como unos pavimentos, unas pequeñas levas de piedra, de piedra muy gastada porque estaban hechas con la misma toba que se estaba extrayendo, pero que recorrían todos los recintos que pudiéramos llamar que formaban parte de ese recinto fortificado. Voy más rápido, ¿no? Entonces, en ese contexto, en ese amasijo de viviendas que están comiéndose esas traseras porque se intentan ganarle fondo a las viviendas, nuestro proyecto consistió en parar, es decir, parar todo tipo de licencias, de hecho ahora mismo están paradas, todo tipo de actuación sobre el ámbito que forma parte del recinto amurallado y empezar a documentar. Evidentemente, tras someras limpiezas, empiezan ya a salir fondos de cuevas originales, o sea, habitaciones originales que formaban parte de los recintos, o cosas que empezaban, que se decía siempre que eran estructuras que formaban parte de iglesias y demás, pues documentarlas arqueológicamente y ver que no formaban parte de eso, ¿no? Y el proyecto al final se reduce a un proyecto de pavimentos. Es decir, mediante un sistema reconocido de pavimentos, empezar a vaciar y a documentar un castillo. De manera que solamente recorriendo con un pavimento sencillísimo hecho de la misma piedra y con mortero de cal, que ya hablaremos de los materiales, poder recorrer casi como si de una alfombra se tratara todo el proyecto. Evidentemente recuperando la escalirrampa, que como documentamos históricamente formaba parte intrínseca de esta intervención, y ya está. Es decir, un castillo al que le dejamos caer una alfombra neutra, una alfombra hecha con el mismo material original. Pero, nuevamente, el método Wheeler, unos detalles que no vamos a entrar en ellos porque sí es cierto que hemos tenido que buscar la caliza igual porque las canteras de toba están bloqueadas, patrimonialmente no podemos extraerlas y no hemos tenido que ir a una similar, a Caravaca de la Cruz, a encontrarle una piedra donde hay algo muy similar que es la que vamos a poner, ¿no? Pero he aquí, y nos vuelve a sorprender el patrimonio, que cuando empezamos a abrir el yacimiento, como esta era una zona bastante degradada económicamente hablando, ¿qué es lo que no hemos encontrado? Pues que los pavimentos ya estaban. Los pavimentos estaban esperándonos. Y esto es el método Wheeler, es decir, saber cómo empezamos, pero no saber cómo terminamos. Posiblemente, y ahí el arquitecto técnico me lo podrá confirmar, posiblemente la partida que teníamos dedicada a piedra se va a reducir ostensiblemente porque gran parte de esos pavimentos ya los tenemos. La única cosa que tenemos que hacer es ver los vacíos que tenemos, volver a recuperarlos y volver a darle ese carácter unitario a todo el discurso de ese paseo, de esa promenade que nos va a recorrer el castillo. Nos quedamos aquí. Cuando Juanma me vuelva a invitar el año que viene o cuando tú quieras, cuento cómo termina el proyecto, porque esta foto, ahí donde la veis, es de antes de ayer, Javier. Es decir, así está la obra, ¿vale? Segunda referencia recurrente. Supongo que casi todos pudisteis asistir a la magnífica exposición que hubo en el Prado, Reversos, una exposición excepcional que mostraba algo tan singular como grandes obras de arte vueltas del revés. Claro, eso era una provocación en toda regla, pero una provocación muy interesante. Y la arquitectura ha dicho mucho de eso sobre los marcos, sobre las estructuras de las obras de arte. Ortega y Gasset, de hecho, tiene un artículo sobre los reversos, ¿no? Perdón, sobre los marcos. Bueno, pues bien, esta exposición era muy interesante y para mí fue realmente recurrente porque, fijaos, aquí tenemos de espalda una obra de Caravaggio en la que, fijaos, el marco tiene el atrevimiento de tocar una obra de Caravaggio. Claro, y cualquiera de nosotros diría, claro, pero ¿cómo voy a coger sino la obra del Caravaggio? Pues bien, ahí está el kit
de la cuestión. Ahí es donde está esta referencia recurrente. Fijaos, le preguntan a Francesco Venezia en una entrevista que está publicada en Editorial Electa, creo que de las pocas monografías medio interesantes que le han hecho a uno de los arquitectos, que yo creo que tiene todavía mucho que decir, y aquí hay más de un experto o algún experto sobre Francesco Venezia, le preguntan, ¿qué es para usted intervenir en las preexistencias? Y él dice, es poner un marco. Así responde a la pregunta. Claro, esto tiene mucha enjundia. ¿Por qué intervenir en una preexistencia es poner un marco? Fijaos, socialmente el marco, como estamos viendo en el embés o en la trasera de la obra del Caravaggio, el marco es la única pieza que nos permitimos socialmente que toque una obra de arte, pero que la toque físicamente e incluso que la clave, ¿no? Pero es algo más. Es un elemento físico que tiene la capacidad de separar algo que no es de algo que sí es, o algo que socialmente hemos pensado que no es, un marco, de algo que sí es. E incluso me atrevería a decir que un marco llega a ser incluso anónimo, ¿no? Yo os pregunto a alguno de vosotros cómo es el marco del cuadro de las Lanzas o de las Meninas, y yo creo, o del Guernica. Bueno, el Guernica no tiene marco. Bueno, no acordaríais, pero si os enseño, por ejemplo, la Sagrada Familia de Miguel Ángel, tampoco acordaríais que tiene ese marco barroco, porque el marco, en función de la obra que separa, dice Francesco Venezia, tiene la capacidad de volverse anónimo. Y la tercera cosa que para mí es fundamental es que un marco es un elemento preciso, es decir, sabemos dónde empieza y dónde termina. Pues bien, esta segunda referencia recurrente me lleva a contaros una segunda obra que también estamos haciendo ahora mismo con la intervención en un yacimiento arqueológico en Valdepeña, en Ciudad Real. El yacimiento en el Cerro de las Cabezas. Este proyecto, un concurso que se ganó en el 22, que está ahora mismo en proceso. De hecho, lo estoy haciendo con otro profesor de la escuela, con José Peral, que no está aquí, me lo tendrá que justificar. Supongo que estará celebrando el santo. Pero bueno, fijaos qué cosa tan interesante pasa en este yacimiento. En el año 88 se abre la autovía que separa Valdepeñas de Santa Cruz de Mudela, y pocas veces ha pasado a lo largo de la historia que si vosotros enhebráis Valdepeñas con Santa Cruz de Mudela, que era donde iba el trazado antiguo, ese trazado de la autopista tiene que desviarse, porque si hubiera continuado su trazado original, ahí podéis ver la continuación, tiene que hacer como una barriga, porque si hubiera continuado su trazo original, directamente hubiera cercenado el yacimiento arqueológico. Y estamos hablando de posiblemente el único yacimiento o el único contexto urbano en época íbera que se conoce, iberopúnico, en la península. Es decir, que no estamos hablando de cualquier tipo de yacimiento. Eso es lo que hace que se modifique el trazado y haga esa pequeña barriga para casi tangencialmente, veis donde hace el extremo de la barriga, aparece ahí ya, bueno, pues ese extremo de la barriga, ahí está nuestro yacimiento, que aunque no quisieron, lo tocó. Bueno, pues bien, tras hacer un análisis del territorio, bueno, pues un análisis hídrico, sobre todo topográfico, porque el yacimiento no está ahí por cualquier circunstancia, está ahí por un tema de control del territorio, como pasa en todos los asentamientos, sobre todo en época de final, sobre todo en época casi que ibero-romana, ¿no? Bueno, pues sucede una cosa muy singular, y es que, claro, nosotros estamos en el borde final del yacimiento. El yacimiento se extiende completamente en la ladera del cerro, como ahora vais a ver, ¿no? Y el concurso realmente era cómo conseguimos poner en valor esta punta del yacimiento que ha sufrido, por así decir, un rozón con la autovía. Desde el año 88 que se hace la autovía, no ha habido tiempo y sacan el concurso en el 22. Bueno, ahí tenéis el yacimiento y ahí tenéis la autovía. Veis que evidentemente las estructuras se meten ya en la propia cuneta de la antigua autopista, autovía, ¿no? Entonces, el proyecto era poner en valor este yacimiento. Claro, ¿qué sucede? Un yacimiento con una colorimetría bastante concreta, unas tierras ocres porque son tierras del lugar, con unos tapiales y unos adobes hechos del lugar. Claro,
¿Cómo ponemos en valor este yacimiento? Bueno, alguna imagen. Es decir, que aquí sí que se ha hecho con el equipo de arqueología, encabezado, esto lo estamos haciendo con la Autónoma de Madrid, se han hecho algunas anastilosis, que hablaremos luego después de esa anastilosis, ¿vale? Pero, ¿cómo ponemos en valor este yacimiento? Pues vamos a ponerle un marco. Vamos a enmarcar el yacimiento. Vamos a ponerle un marco. Un marco que ha sufrido algunas modificaciones, pero ahora lo vais a ver. Porque, bueno, eso es lo bueno de traer proyectos en proceso. ¿El marco en qué consistía? Pues en, aprovechando que queríamos separar acústicamente el yacimiento de la autopista con unas pantallas acústicas, desde la misma estructura de esas pantallas acústicas generar unas pasarelas que nos permitieran, para también hacer accesible el yacimiento, es decir, accesible a la accesibilidad universal, ¿no? Poder bordear todo el yacimiento poniendo dos elementos de realidad aumentada que nos permitieran generar unas recuperaciones volumétricas de cómo era esta zona de la ciudad, con la singularidad que el flanco oeste tiene que ser móvil para que conforme se vaya incrementando la excavación arqueológica, este marco se pueda ir moviendo, ¿vale? Si miráis esa imagen a la izquierda, arriba se ve el recinto amurallado de lo que era el recinto principal y toda la falda de la montaña para llegar al margen del río se había desarrollado la ciudad ibérica. Bueno, pues desarrollamos nuestro marco con la singularidad que evidentemente, como está al lado de carretera no es cualquier cosa. Y, bueno, a partir de 50 metros, como todos sabéis, no se puede edificar nada sin permiso de carretera. Carreteras que, bueno, ir a carretera es como llevar un mensaje por un águila imperial o por una valija diplomática que tiene que... porque son años hasta que dan un favorable a carretera. Lo estamos peleando y nos lo estamos pasando bien. Bueno, o lo estamos intentando pasárnoslo bien. Porque el proyecto, que inicialmente era ese, evidentemente ha sufrido ya una pequeña transformación, porque en este tiempo en el que están aumentando las excavaciones arqueológicas, pues ya se ha aumentado el yacimiento, la actividad arqueológica, y por tanto ya el marco empieza a ser móvil y el marco ya tiene un elemento que empieza a salir, dando cabida a esa observación para bordear todo el yacimiento y con los dos refugios de realidad aumentada. Ahora mismo estamos en plena obra haciendo todo lo que supone, como veis ahí, todo lo que es de los 50 metros hacia arriba, y esperemos que en algún día nos llamen para decir tenemos el permiso para los 50 metros hacia abajo para poder cerrar el anillo, que como veis ahora mismo quedaría en U, no quedaría completamente cerrado, pero bueno, ahí tenéis perfectamente el margen y bueno, pues con dos pequeños edificios, dos pabelloncitos que esperemos que muy pronto, bueno, ahora mismo de hecho estamos eligiendo los hormigones hechos con terrenos del lugar, porque lo que sí queremos es que ese marco sea anónimo como es el marco de tantas obras de arte como la que hemos dicho. Y de hecho estas fotos también son recientes, son de esta semana, de cómo estamos ahora mismo ya tomando muestras y demás para empezar a generar las pasarelas y las escaleras que bordean o que generan ese marco en torno al yacimiento. Vamos por la tercera referencia recurrente. A mí, yo tengo os cuento otra historia, y es que me encantan estudiar arquitecturas que fueron generadas en contextos complicados. Me encantan. O sea, me encanta, por ejemplo, a Henry Docks estudiar cómo intenta reconstruir patrimonio después de la Segunda Guerra Mundial. Me encanta... ahí viene, esperad. Me encanta... o sea, me gusta estudiar mucho... bueno, me gusta estudiar o me gusta documentar patrimonio o intervención en patrimonio generado en contextos complejos, porque creo que nunca el patrimonio se interviene en contextos tranquilos, ¿no? Y os voy a contar... bueno, no sé si conocéis el caso de la Catedral de Reims. La Catedral de Reims, ¿alguien, no sé si conocéis la intervención? Bueno, pues la intervención posiblemente sea uno de los ejercicios más interesantes
de cómo rehabilitar patrimonio en un tiempo récord, sin recursos y con una eficiencia inusitada. Y os cuento. Después de la Segunda Guerra Mundial, queda todo prácticamente, la catedral queda abierta en alberca, completamente destruida las cubiertas, y exactamente tenía apuntado el año, pero bueno, no lo veo aquí apuntado, pero bueno. Fijaos, el interior de esas cubiertas, ¿cómo son? Henry de Knox hace un arquitecto, aunque es una obra muy de ingeniería de Knox, hace una cuestión que creo que es fundamental, y es que genera un prefabricado de hormigón que tenga la capacidad para, repitiéndose n veces, conformar las catenarias invertidas y con una única pieza cubrir toda la iglesia. Evita complicaciones, evita equívocos, evita fabricar seriadamente y luego introduce un elemento que, fijaos qué cosa tan singular. Cada una de estas costillas las separa con un elemento de madera. ¿Por qué? Porque la madera tiene la capacidad de no transmitir la flexión que es uno de los grandes problemas que tienen las catedrales, cuando las cubiertas importantes empiezan a transmitir empujes horizontales transformados en momentos. La madera tiene la capacidad de absorber esas flexiones de manera que todas las cargas que reciben son cargas verticales. Todo esto, que bueno, hay un libro precioso de los años 40, de los años 50, que recoge toda la obra, con unas fotos magníficas del proceso. Bueno, ¿por qué toda esta referencia recurrente? Bueno, pues porque os voy a contar en este contexto una iglesia que estamos restaurando en el sur de Italia, en Cosenza, en Italia, en Calabria. Santa María de la Grazie, en Domanico. Esto es un concurso, bueno, tenemos ahora mismo 3 obras en Italia, bueno, esta espero que se terminen pronto para poder acometer las demás, pero esto es un concurso que se gana en el 22 y que está ahora mismo en plena obra. Estamos en Domanico, es un pueblito preciosísimo, es un pueblo pequeñísimo, pero es un pueblo que tiene una iglesita que cuando el Ministerio de Cultura convoca el concurso, fijaos qué cosa tan interesante, el pliego eran 2 o 3 hojas lo que pedían y casi 50 hojas las complicaciones que tenía el proyecto. Era como diciendo que si te presentas, que sabes dónde te estás metiendo, ¿no? Bueno, pues nos metimos y fijaos, realmente el proyecto tiene la complejidad del lugar. La iglesia se ubica en una estribación, como veis abajo a la derecha, esa es la iglesia, que está bueno, pues es en un promontorio, en lo alto allí, se encuentra una iglesita que, como veis, está al final de una estribación, en la que, para empezar, no se puede meter material alguno por medio rodado, porque la iglesia se encuentra en ese picacho, que la única forma de acometer y de aportar material es mediante helicóptero. La única cosa buena que tiene es que delante de la iglesia tenemos una plaza que nos permite que los helicópteros nos paleticen y nos lleven el material. Pero claro, el helicóptero no es la limitación. La limitación es la que te dan los pilotos de helicóptero, que te dicen que no puede haber elemento material mayor de 1,5 metros por 1,5 metros colgando del helicóptero. Es decir, que en un cubo de 1,5 metros por 1,5 metros tenemos que meter todo lo que queramos incorporar para ponerlo en obra. Claro, y aquí viene Henry de Knox. Estudiando esta iglesia que consiguió de montar una cubierta en pequeñas fracciones, pues hágase. Pero con otra cosa más interesante, y es que, claro, hay un problema aquí importante de la ladicidad, y es que esto, bueno, se hiela a un nivel, no os podéis imaginar hasta qué punto, aunque esté en el sur de Italia, pero lo sugerente es que, bueno, ahí veis una sección de la elevación, de dónde se ubica esta pequeña iglesia, el otro lateral, que es hasta donde podemos aproximar el material, donde viene el helicóptero, lo coge, lo iza y lo ubica delante de la plaza, que, como veis, tiene delante de la iglesia, ¿no? Y aquí vuelvo a la primera referencia, al método Wheeler. O sea, aprovechando esta obra, hemos descubierto, por ejemplo, que ese pozo que tiene delante la fachada no fuera un pozo, sino que fuera un silo
un silo de época romana y que realmente la iglesia esté montada sobre un templo romano y que realmente el silo lo que sea es un depósito de trigo enorme que estaba custodiado por el templo romano, y a partir de ahí pues le hemos dado la vuelta al pueblo, porque un pueblo que pensaba que su origen más antiguo era época medieval porque no tenía elementos materiales algunos de época romana, hemos tenido que meternos dentro del pozo para ver que dentro del pozo estaba toda la estructura romana que no se encontraban en superficie. Pero bueno, que me voy. La iglesia, donde aparca el helicóptero, toda esta historia que os cuento, evidentemente un estudio de patología que evidencian que el gran problema de la iglesia son los empujes horizontales, no las cargas verticales, evidentemente también humedades interiores y demás, como ahora vamos a ver, pero aquí lo complejo de todo era cómo conseguimos volver a cimbrar la estructura de una iglesia que a todas luces, nunca mejor dicho, no tenemos capacidad para meter elementos de más de 1,5 metros, a lo sumo 1,5 metros. Bueno, aquí tenéis el bajo cubierta, con una cuestión muy interesante, y es que la bóveda barroca estaba atirantada por tirantes de madera, unos tirantes de madera preciosos, que los vamos a conservar 100%, y el interior una transformación barroca importante, aunque la documentación de renacentista, la operación renacentista es la más importante, pero en época barroca maquillan muy bien la intervención renacentista. ¿En qué consiste el proyecto? Pues simplemente en hacer una cubierta y atirantar el edificio. Luego no hemos metido en hacer más cosas, pero bueno, evidentemente mantener la fachada con ese no lime tangere, es decir, con ese no me toques, como si pareciese que no se ha hecho nada. Ese era el objetivo, limpiar la fachada, restaurar la fachada y todo como si pareciese, como digo, que no se ha hecho nada. Pero en la sección está el truco. La sección está conformada por elementos prefabricados de hormigón, pero lo interesante de un hormigón que vamos a hacer nosotros, que lo vamos a hacer nosotros in situ, es decir, nosotros vamos a hacer nuestros propios prefabricados de hormigón. Ahora lo vais a ver. Entonces realmente la iglesia se mantiene la estructura de la iglesia, la abrimos en cubierta, metemos nuestra estructura, una estructura que va a taladrar y que va a zunchar todos los muros que están abriéndose, generando unos momentos flectores importantes. Y aquí tenéis, entre otras cosas, bueno, pues fabricando el hormigón armado, que lo estamos haciendo, un hormigón de alta resistencia con fibra de acero, pero que lo estamos haciendo dentro de la iglesia. En la imagen de la derecha veis los encofrados de Porespán, donde ahora vais a ver cómo se vierte el hormigón que hacemos con ese cemento de alta resistencia y microfibras de acero de alta resistencia también, y aligerado con una arlita especial también para aligerarlo, de manera que un operario puede coger esta pieza, se la echa al hombro, la sube a cubierta y monta el damero de la estructura. De manera que ya, haciéndolo esto in situ, la única cosa que el helicóptero nos tiene que traer, ¿qué es? Sacos de cemento y sacos de fibra, ¿no? Bueno, ahí tenéis la iglesia transformada en una nave de pretensado, pero el párroco se está portando, porque para que le hagan todas estas perrerías a la iglesia, que no se queje, imaginaos, ¿no? Y ahí tenéis nuestros prefabricados hechos, con nuestros los encofrados, evidentemente con las varillas de armado y demás, y ahora, en el momento que está consolidado y demás, nos lo subimos a cubierta. ¿Qué conseguimos hacer? Lo que hace Henry de Knox en Reims. ¿Qué es lo que hace? No transmitir las cargas, los momentos flectores a los muros verticales, haciendo que las piezas no estén solidariamente unidas entre ellas, sino metiéndole unos dilatadores que son los que conectan tendón con tendón, de manera que nunca va a haber un momento flector transmitido a los muros verticales. Conseguimos espirrar todos los muros, zunchamos en el borde de coronación y la estructura, no nos fiamos y le hicimos una prueba de carga, como podéis ver, ahí cargándola con saco, de manera que, bueno, le tenemos puesto ahora mismo unos sensores porque no nos fiamos de nosotros mismos, y no, si nos fiamos ya se ha quitado la carga, y esta foto es del martes, donde ya vamos a empezar a tejar, y bueno, y espero que también se está restaurando fachada con su mortero de cal, unos análisis que hemos hecho, unas probetas de colorimetría originales. Y esto de dar liebre por gato, liebre por gato, sí. Y es que, fijaos, hemos conseguido abaratar muchísimo la obra,
porque no tenemos que meter grandes estructuras, no tenemos que trasladar grandes estructuras. Evidentemente, los costes indirectos con helicóptero cuestan una barbaridad, pero esto nos ha permitido, entre otras cosas, poder diseñar unas vidrieras y un altar que espero que no me quiten. Pero entonces, bueno, pues ahí veis algunas de las vidrieras. Bueno, perdón, un altar que es una planta muy sencillita, planta cuadrada, un cubo, recogiendo la tradición antigua. No me voy a meter ahí porque si no se me va la pinza. Pero un cubo recogiendo de piedra del lugar y todo muy masivo. Y las vidrieras que aquí ya va a salir San Francisco. Y como sabéis, este año es, en 2026, el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís. Él muere en 1226. Entonces, él escribe el texto más antiguo que se conserva, escrito en italiano, que es el Cántico de las Criaturas, el Cántico delle Creature. Ese texto es como nuestra glosa silense y emilianense, es decir, es el primer italiano que se conserva y se conoce, está escrito en el Cántico de las Criaturas, que lo que viene a hablar es del hermano viento, el hermano fuego, la hermana estrella, que son 8 elementos, y lo que vienen a recoger esas vidrieras que hemos diseñado son los 8 elementos que San Francisco describe en el Cántico de las Criaturas. Tenía que traer a San Francisco y por eso traigo las vidrieras. Vale, pues continuamos con la cuarta referencia recurrente. No quiero ser muy pesado, de verdad. Digo porque no sé el tiempo, voy un poco, ¿no? Vale, voy rápido. Bueno, y aquí vuelve a aparecer San Francisco. Pero vuelve a aparecer San Francisco por una cuestión más que justificada, evidentemente, vosotros sabéis que el Giotto, cuando el Giotto pinta, entre otras cosas, la Basílica Superior de Asís, la pinta a partir de descripciones que le dan, fijaos, casi coetáneo a San Francisco. San Francisco muere en 1226 y Giotto en 1240 ya está liado con la Basílica Superior, ¿no? Pero para eso él se fía de unos textos que escribe Tomás de Celano, ¿vale?, muy interesantes, que lo que viene a describir la sociedad asisiense del momento, es decir, cómo está Asís en el siglo XIII. Y fijaos qué cosas dice. Dice que San Francisco que el Papa Honorio III, que había sido el cardenal ugolino, una historia, tiene un sueño. Y en ese sueño dice, el Papa soñó que un pobre, dice, sustentará la Iglesia, la sustentará con los elementos inconexos, dispersos, esparcidos, inservibles. Y termina diciendo, la sustentará con el espíritu de ser algo nuevo en lo antiguo. Bueno, pues con esta referencia de algo nuevo en lo antiguo, nos encargan, esto no fue concurso, nos encargan el centro parroquial de Porcuna, que se llama Centro Parroquial San Francisco de Asís, ¿no? Y con esa idea de lo nuevo en lo antiguo, por cierto, un libro fantástico que acaba de escribir Paolo Germani, que se llama así, Lo nuevo en lo antiguo, ¿no? Y empieza con la referencia también de Tomás de Celano y San Francisco, nos vamos a Porcuna, evidentemente. Nos vamos a Porcuna a ver, a trabajar en un proyecto que es un vacío urbano generado por una demolición muy importante. A principios del 20 y sobre todo, a finales del 20, se empiezan a demoler una serie de casas en el ámbito más histórico de Porcuna. Porcuna, ahora hablaremos también con más calma del municipio, pero es uno de los pueblos más antiguos, evidentemente, del sur de España. Pero lo más interesante es lo siguiente. Es que se genera un vacío urbano porque se demuele una casa solariega fantástica, por ese desarrollismo malentendido de hacer arquitectura nueva y demás. Bueno, la cuestión es que ese puntito blanco ubica lo que va a ser el solar del centro parroquial. Es un fondo de saco, un fondo de manzana, en el que se demuele todo, y una vez demolido, la familia no quiere es una familia que básicamente que donan el solar a la iglesia.
La Iglesia construye un pequeño edificio para un poco albergar como las demandas más importantes, pero lo más singular, es que nos encargan el centro parroquial, pero sobre todo lo que nos encargan es hacer algo que le dé unidad, que cosa todas las actuaciones, ¿vale? Y entonces ahí es donde pensamos en esa frase de lo nuevo en lo antiguo. Evidentemente lo que queríamos hacer era una escala 1:1 de la antigua casa solariega que ahí había. Ese era el objetivo. Y por eso el centro parroquial tiene la conformación que tiene la geometría que tiene la precisión que tiene numérica, es decir, porque lo primero es encontrar el orden en un solar que realmente era un mundo de medianeras, porque era un fondo de saco, un mundo de medianeras que prácticamente no tenían orden. ¿Pero dónde estaba el orden? En el método Wheeler. Abramos qué pasa. Y efectivamente, abriendo el subsuelo, encontramos clarísimamente el orden. El ritmo perfecto de dónde estaban los pilares, de una antigua casa, que era una casa solariega, que anteriormente había sido, parece ser, un edificio religioso que tiene, es decir, una retícula que viene de tiempo atrás. ¿Qué es lo que teníamos que hacer entonces? Bueno, pues generar un proyecto, documentar esa casa a partir de una retícula estrictamente marcada de 3×3, las grandes zapatas y los muros eran de 3×3, y a partir de ahí generar una arquitectura que forrase la arquitectura existente y que le diese orden a todo lo preexistente. Voy un poco más rápido. Entonces, aunque ahora mismo se ha construido solamente la fase 1, falta la 2 y la 3, que si se quedara así tampoco me importa, porque no sé cómo querrán hacer las siguientes fases. Entonces, pero bueno, eso es otro, no quiero desanimar, pero desanimarme, quiero decir. Entonces, bueno, se ha hecho la primera fase que comporta esa crujía, esa L, que forra una estructura existente y genera una nueva arquitectura esperando dar esa unidad a todo el proyecto. Claro, el proyecto tiene una retícula que reproduce exactamente el ritmo original, pero claro, esto no deja de ser un centro parroquial, que es el lugar donde se da de comer a Cáritas, donde Cáritas, da de comer. En definitiva, es un lugar... Me ha jugado una mala pasada el subconsciente. Esto queda grabado, pero bueno. Pero, visto. La cuestión ¿cuál es? Que hacemos una maqueta a escala 1:1 de las bóvedas de la estructura que iba a tener, que tendría, porque hay una descripción que dice cómo era esta antigua casa solariega. Y esto es muy sencillo, es buscar los elementos que tenemos en la tecnología contemporánea. Hacemos un plano de montea, se hace 1:1, se escanea, se digitaliza y se imprime. Y lo mismo que tiene una, tienes las que quieras. 19, pues 19. La operación realmente era, como os digo, es ese retablo barroco de intentar tapar una fachada para intentar darle unidad a todo el borde, ¿vale? Y recuperar la identidad de una serie de arquitecturas que, como os he comentado, estaban bastante dispersas. Voy rápido y porque quiero contar con calma estos dos, ¿vale? Vamos por la quinta referencia recurrente, ¿vale? No sé si había estado últimamente en Roma, espero que sí. Nosotros nos vamos a ir, algunos alumnos, espero, ¿no? Bueno, si no había estado últimamente, no por ver lo último que ha hecho Stefano Boeri en el entorno del Coliseo, que lo acaban de publicar, sino por ir a la intervención de la Domus Aurea, que también hace Stefano Boeri y que yo la recomiendo a todo el mundo. Hay otras arquitecturas que me interesan menos de este arquitecto, pero concretamente esta me ha resultado interesante. Bueno, todos conocemos la Domus Aurea, la casa de Nerón. La casa de Nerón es una casa que se hace, una casa, bueno, imaginaos que no era una casa, cuenta la crónica de que el pantano o el lago que se hace era tan inmensamente grande que bueno, las naumaquias se podían celebrar, pero casi que a un ritmo cotidiano, ¿no? Hay una crónica muy interesante de la descripción de la casa de Nerón a partir de los restos arqueológicos. La cuestión es que, como sabéis, sobre Nerón se hace una damnatio memoriae, se intenta eliminar la memoria de Nerón y tras esta casa, o sea, y tras Nerón, ¿qué es lo que se hace con la casa? No se destruye la casa se entierra.
se entierra. Pero lo interesante de enterrar, y ahí es donde yo voy con todo esto, es que el que guarda, halla. Fijaos hasta qué punto es interesante que se tapara la casa, que cuando Rafael se descolgaba por los óculos de la casa de Nerón y se encontraba los grutescos a escasos 2 metros, que los dibuja Rafael de Urbino, dibuja todos esos grutescos porque se los encontraba más bajos que este techo, se encontraban los grutescos, que luego los dibujará y los reproducirá, entre otras cosas, en las estancias de Julio II, unos grutescos excepcionales, ¿no? Claro, Rafael, cuando estaba dibujando eso, lo que no sabía, que bajo él tenía 8 metros de rellenos. 8 metros de relleno. ¿Qué hace esta referencia recurrente? Fijaos, hasta la altura donde se ve una huella del paramento vertical y empieza casi la línea de la bóveda, ¿vale? Prácticamente hasta esa altura estaba la Domus Aurea enterrada. ¿Qué sucede? Cuando ahora la han intervenido, han vaciado todo y ahora los grutescos han empezado a coger la altura que debieran haber tenido en su día, ¿no? Ya digo, merece la pena ir porque cambia por completo la concepción que teníamos antes de la Domus Aurea, ¿no? Y con esta referencia recurrente os cuento la intervención que hemos hecho. Me voy de nuevo a Beas de Segura. Bueno, ya conocéis Beas, otra intervención en un monasterio, pero en un monasterio que no era un monasterio. Era una pieza muy pequeñita, un monasterio que era una casa, es decir, a ver, no es una Domus Aurea, pero es una arquitectura llena de otras arquitecturas. Era una casa, era una iglesia que se habían metido 3 viviendas dentro de la iglesia. De hecho, eran viviendas independientes y cada uno vivía en su volumen, en su espacio. Todo el mundo decía, no, a mí me han dicho que esto fue, pero claro, no se había hecho ese proceso de vaciar para recuperar el volumen, ¿no? El proyecto realmente, ¿qué fue lo que hizo? Documentar todas las llagas, porque todas estas actuaciones son llagas. Es muy importante, si visitáis la Domus Aurea, cuando la verdad es que la muestran muy bien, hay que hacer la reserva antes y demás, porque la cuentan muy bien, y cuentan que han querido dejar toda la escala de todo hasta el punto que te dicen la cota a la que está dibujado Rafael de Urbino, la cota que se baja casi en el inicio de época moderna, es decir, lo tienen todo perfectamente documentado, pero sobre todo subrayando en la importancia de mantener las llagas, ¿no? Bueno, pues ¿qué hicimos? Vamos a recuperar el espacio, o sea, vamos a darle escala al espacio que realmente fue esta iglesia, ¿no? O este espacio, porque es una iglesia bastante rara. Y de nuevo vamos a dejar que la iglesia hable o que la intervención hable. Empezamos a analizar, empezamos a documentar, de nuevo referencia a Wheeler, planta, documentamos que la iglesia también tenía, evidentemente, como sucede con todas las iglesias conventuales, y aquí es una clave, conventuales, tiene pues todo un mundo de un subsuelo plagado de restos sobre todo de tumbas y demás, pero mantenemos evidentemente todos los niveles de forjado, se mantienen todas las llagas, por esa intención de mantener la memoria de lo que fue, pero lo importante de que sea una iglesia conventual radica en que no hay iglesia conventual sin claustro conventual. Claro, esto no estaba previsto. Esto es como el dicho ese que por un padrastro sacó las tripas. Empezamos a tirar y o nos para el alcalde o seguimos todavía. ¿Qué sucedía? Que al lado de la iglesia tenemos un colegio. Un patio de un colegio, un patio trasero de un colegio. ¿Tan importante? ¿No es tan importante? Claustro. Hacemos los sondeos, el claustro. Y aquí en el claustro sí que nos hemos permitido ciertas licencias, como ahora vais a ver. Bueno, el proyecto era muy sencillo, era recuperar de forma casi que natural el espacio, todo con cal natural, materiales naturales, porque utilizando materiales naturales la vejez, la nobleza de la vejez la tiene asegurada. Vejez le va a venir a toda la arquitectura, pero si utilizan materiales naturales tienen la tranquilidad de que esa vejez va a ser noble. Y bueno, pues la intervención fue, como os digo, recuperar el antiguo coro, recuperar el vacío y la galería porticada
que daba acceso al claustro, que se ve en esta sección, y esa era la operación. Claro, ¿qué de interés tenía todo esto? Que rápidamente en el pueblo, un pueblo de escala pequeña, todos nos conocemos, se corre un poco la voz, y hubo varios vecinos incluso que nos comentaron que en su casa tenían elementos, y empezaron a salir elementos dispersos, como por ejemplo, columnas. Y aquí hay una cuestión muy interesante. Vosotros sabéis que cuando los claustros son claustros, a ver, no digamos de menor importancia, digamos de importancia, llamémosle relativa. Los canteros fabricaban las columnas y te numeraban las columnas para ponerlas en obra. A ver, no estamos hablando de un claustro como el de Silos, donde cada columna está hecha ad hoc para ese sitio, ¿no? Pero los talleres, sobre todo los talleres de cantería, marcaban las columnas y las numeraban, por lo que todas las columnas que hemos encontrado hemos podido ubicarlas exactamente donde estaban en ese claustro original. Y por eso podemos hablar de hacer una anastilosis, es decir, recuperar y volver a poner, ahora lo vais a ver, en su sitio las columnas que aparecieron. Y bueno, los interiores no son más que recuperar el espacio original, todas las llagas, es decir, no renunciar a ninguna de las heridas que tuvo el edificio. Renunciar a ellas sería renunciar a su propia historia. Abajo a la derecha veis un pequeño, un alto relieve de un mausoleo de un prior que tuvieron estas religiosas, que durante mucho tiempo, no sé por qué, lo tuvieron de vuelta, girado boca abajo, como escalón de entrada. No se portaría muy bien, pero nosotros, como no lo conocemos, le dimos la dignidad y lo pusimos en su sitio, y por eso está ahí. Y evidentemente reconociendo en todo momento, y esto creo que es otra cuestión que marca, ¿no?, de identificar en todo momento qué es original de lo que no lo es, ¿no? Y aquí en la galería exterior, donde sí que pudimos recuperar la anastilosis, la volumetría de cómo era el claustro, porque teníamos las zapatas del ritmo de los pilares y teníamos las columnas, y algunas de ellas se pudieron ubicar en su sitio. Hubo algunas que hubo que hacerle unas piezas que evidentemente nunca van a pretender ni han pretendido imitar a nada que no lo sea. Nos consta que ahora tenemos alguna más que ha aparecido, pero no vamos a cerrar un pilar para incorporarla. Pero bueno, pues fue esa pequeña licencia de... Y bueno, y la alegría que nos dio un pintor de la zona de Jaén, que si no lo conocéis yo lo recomiendo, que es Santiago Ibáñez, no sé si lo conocéis. Santiago Ibáñez es un pintor excepcional, que tiene una obra excepcional, que os recomiendo que la busquéis, porque él tiene el estudio en Berlín, pero él es de Puente Génave, y hace una exposición en un pueblito de la Sierra de Jaén, y hace unas exposiciones magníficas en un bar de Puente Géname, con la barra de estas de aluminio de toda la vida, pues unas exposiciones fantásticas, donde te aterrizan allí pues perfiles de los galeristas del mundo, se van a Puente Génave a ver la obra de Ibáñez. Y Ibáñez nos sorprendió con que quiso hacer esta obra de Santa Teresa, porque aquí inicia el camino de las huellas de Teresa de Jesús, que termina en Caravaca. Hizo un cuadro, una obra de Teresa de Jesús, aunque mi tendencia franciscana me lleva a decir que esa es Santa Clara, pero él dice que es Santa Teresa. Tenemos ahí un pique, pero bueno, creo que salgo ganando yo. Es más clara que Teresa, pero bueno. Bueno, y la última referencia recurrente, y prometo no ser muy intenso. Mira, no sé si conocéis, este sí que creo que apunté el año exacto. Pues no, tampoco tengo apuntado el año, y lo tenía, y no aparece tampoco. La iglesia de Sant Julen, no sé si la conocéis, esto es una intervención, es una iglesia de origen medieval. Sant Julen está en la frontera franco-suiza, no sé si la conocéis, si no la conocéis os la recomiendo, que es una iglesia de las pocas que yo conozco en las que se haya hecho una intervención radical y la iglesia siga estando abierta y funcionando. Fijaos qué cosa tan interesante. La iglesia tiene un gran problema en la cabecera, en la entrada donde está el campanario, tiene un problema muy importante, y la obra que le hace Albert Gunst le hace una intervención que lo que hace es demoler el crucero y plantar un crucero. Pero demuele el crucero y planta el crucero manteniendo el resto de las naves al uso, funcionando, y le hace como unas patitas, de manera que
traslada el campanario, lo traslada al crucero de la iglesia sigue en uso y él hace... Hombre, no podemos hablar de una operación de cirugía porque es una operación bastante importante, pero lo singular es que hay un librito también muy bonito del año creo que 47-50, donde describe el párroco. Dice, no, es que nosotros aquí seguimos celebrando la comunidad. Dice, notamos que ahí arriba hay jaleo, pero nosotros aquí seguimos, la comunidad sigue viviendo, ¿no? Y traigo esta obra, por esta intervención como referencia recurrente, por eso de que hay veces que en patrimonio también hay que hacer operaciones drásticas. Y las operaciones drásticas pasan por cortar, ensamblar, es decir... Y ahí sí que apelo a ese sentido de no tener dudas a la hora de intervenir en patrimonio. ¿Qué sucede? Que para no tener dudas en la intervención del patrimonio hay que tener una buena formación en patrimonio, aprovechando que hay aquí un grupo importante de alumnos, ¿no? Entonces, esa formación en patrimonio es la que hace que si hay que cortar, uno corta, pero corta de forma decidida. No hacerlo de forma decidida es el síntoma inequívoco de que la operación va a salir mal. Ningún cirujano, entiendo, que abre temblando una intervención, ¿no? Y digo esto por esta operación. Es una operación radical, qué duda cabe. Pero con esta operación no solamente se recupera una patología importante, la del campanario original, que estaba colapsando el edificio, sino que lo recupera, lo interviene, oye, y funciona, ¿no? Y con esta operación radical es la que voy a cerrar contando la obra bueno, pero antes está ya esta otra referencia recurrente, perdonad. Y este cuadro supongo que todos lo conocéis, que es la presentación al pueblo de Rembrandt, ¿no? Una obra extraordinaria, en la que lo que más me interesa de esa obra es esa línea que se da, ¿no? Cómo se separan dos mundos radicalmente diferentes, un mundo de oscuridad, de imágenes casi que deformadas, frente a un mundo de todo definido, de la presentación al pueblo de Cristo, ¿no? Fijaos si es interesante que hasta Picasso hará lo mismo, ¿no? Picasso volverá a representar el mismo contexto en dos mundos, el mundo de la luz frente a un mundo de oscurantismo, de nebulosa, del pueblo que grita Barrabás y todas estas historias que todos sabemos, ¿vale? Bueno, pues con todo esto voy a contar la cisterna de Porcuna. Y aquí ya sabíais por dónde iba, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos de nuevo a Porcuna. Fijaos, Porcuna, podríamos estar hablando, y los que me conocéis sabéis que empiezo a hablar de Porcuna y no paro, ¿no? Pero fijaos lo interesante de Porcuna. La huella que veis ahora mismo urbana de Porcuna contrasta radicalmente con, fijaos, esa era la ciudad romana. O sea, la ciudad romana era más del doble de la actual ciudad de Porcuna, ¿no? Que estamos hablando de más de 100 hectáreas de extensión, que eso hace que estemos hablando de, cuando digo, y no lo digo de broma, que estamos hablando ante uno de los grandes núcleos urbanos del sur de España, que estamos hablando que en época íbera, Carmo, la actual Carmona, era la capital de la Bastetania y Obulco, la actual Porcuna, era la capital de la Turdetania. Es decir, que estamos hablando de los dos núcleos urbanos más importantes del sur de la península. Dicho eso, evidentemente, donde se abra en Porcuna hay yacimiento arqueológico. Eso es lo que hace que en el año 2014 se declarara el suelo de Porcuna bien de interés cultural. De hecho, a día de hoy, cualquier sondeo, cualquier intervención que se haga sobre el subsuelo, evidentemente tiene una excavación arqueológica, una documentación y una intervención. Bueno, pues en esa línea que veis justo en el centro, que separa como dos mundos, el mundo urbano del borde de lo rústico a lo urbano, ¿veis ahí como un pequeño puntito blanco? Pues en ese borde se ubica la cisterna romana. Y vamos a entrar a ello. Bueno, pues aquí podéis ubicar ya en esta operación de borde donde se ubica la cisterna, pero la cisterna realmente no se ubica en el lado de la izquierda que aparece en la imagen, se ubica en el lado de la derecha, es decir, se ubica debajo de 3 casas y 3 casas habitadas, ¿no? Evidentemente habitadas hoy día. Y esto es lo que le da el carácter de singularidad a este proyecto. Pero ¿qué de bueno tenía esta complejidad de tener unas casas habitadas sobre el proyecto?
que tienes al lado un ámbito completamente vacío. Hay que convencer a mucha gente, vale, pero no es imposible. Y aquí viene un poco la locura de este proyecto. Y digo locura porque se alinearon muchos astros para que esto pudiera hacerse. La primera documentación que hay de la cisterna, es en la Guerra Civil, cuando un cronista del pueblo, Antonio Barranco, hace este dibujo de la cisterna. ¿Por qué? Porque había vecinos que se bajaban por los pozos de sus casas y cuando se llegaban abajo se encontraban entre ellos. Y decían, esto cuanto menos normal no es, ¿no? Eso es lo que hace que estos vecinos dan parte a lo que se llama por aquel entonces el Instituto de la... no me acuerdo cómo se llama oficialmente la institución. Dan parte, bueno, y dicen que se han encontrado, fijaos, este es el dibujo que hace el cronista y esta es la descripción que se hace en el año 36. Dicen un espacio para que entren 1000 personas. Un poco exagerado. Pero bueno, eso es lo que hace que venga un grupo de zapadores y abran una trinchera en la ladera que no hay vivienda, en la ladera que estaba vacía, una ladera que rompan, hagan una trinchera para que cuando, sabéis que Porcuna fue frente de guerra casi toda la contienda, y cuando escuchaban las campanas, sobre todo de San Benito, que es próxima, de que venían bombardeos y demás, todos los vecinos del barrio pudieran entrar a la trinchera y meterse dentro de la cisterna. Muy importante este dato de la trinchera. ¿Vale? Bueno, pues ahí queda la cosa, pero esta es la planta real de la cisterna. Esta ya escaneada. El primer dibujo lo hice con un grupo de insensatos alumnos, 4 o 5 alumnos. Hago el inciso porque fue graciosísimo. Porque nos fuimos 4 o 5 alumnos un fin de semana. Yo invito, venía al pueblo y nos ayudáis a dibujar. Había que triangular todo eso. ¿Sabéis lo que es triangular ese mundo de pilares imposibles? Creo que la planta no la traigo porque no se parece en nada a la realidad. Pero bueno, fue como un primer dibujo un poco naif, pero cuanto menos ilusionante, ¿no? Bueno, pues esa es la planta escaneada. ¿Y qué es ese apéndice que veis abajo a la izquierda qué es? La trinchera. Pero ¿qué sucede? Que cuando termina la guerra, la trinchera la dinamitan para que los vecinos no se metieran. Entonces la trinchera quedó oculta. Ahí veis una sección escaneada donde se ve la trinchera y donde se ven los pilares de la cisterna romana, de manera que ya a partir de ahí ya está cerrada, ¿vale? Y una sección transversal donde podéis ver, entre otras cosas, el pozo. Veis a la izquierda del todo un pozo como sube, y ese pozo coincidía con el suelo del vecino que vive arriba. ¿Veis el pozo, no? El cono, cómo va cerrándose en ese pozo, ¿no? Bueno, pues bien, estas son unas excavaciones arqueológicas que hace un profesor de la Universidad de Sevilla, Osvaldo Arteaga, en el año 80. Bueno, hay una campaña muy amplia entre el 78 y los años 80 y algo, ¿vale? Donde ya empieza a documentar, y ahí ya documenta y habla de la cisterna, ¿vale? Y ese es el estado de la cisterna cuando nosotros llegamos, cuando empezamos a dibujar la primera planta de esta cisterna, ¿vale? Voy un poco rápido. Y esta era lo que quedaba de la trinchera. A la espalda de esta imagen, la trinchera está dinamitada y estaba completamente cerrada, ¿vale? Bueno, pues empezamos a dibujar y volvemos al método Wheeler, porque nada de lo que se pensó al principio se pudo ejecutar. Absolutamente nada. El proyecto sufrió 3 grandes modificaciones. Cuando digo modificaciones, coger el proyecto y tirarlo y empezar de nuevo. Pero por una cuestión lógica, la cuestión lógica que encierra el patrimonio, es decir, que uno puede ir con un a priori, pero evidentemente la realidad material es la que manda, ¿no? Eso unido a la crisis del metal, eso unido a... Bueno, aquí, claro, aquí os haría un inciso interesante. Vosotros sabéis, y sobre todo para los alumnos, que cuando hay un suelo que está declarado bien de interés cultural, a ese suelo no se le puede mover ni una mota, ni una motita de polvo, a no ser que vaya con un proyecto, que vaya por una comisión de patrimonio y esa comisión de patrimonio lo valide. Cosa lógica, ¿no? Imaginaos, y aquí es donde quiero que penséis, imaginaos una ladera de una montaña. En el corazón de esa ladera hay una cisterna y toda una ladera llena de restos arqueológicos. ¿Cómo accedemos a esta cisterna
que no sea descolgándonos por los pozos, porque evidentemente los restos arqueológicos no los podemos manipular porque son bien de interés cultural. Ahí estaba el kit del proyecto, es decir, cómo conseguimos entrar en esa cisterna sin mover ni un sillar de piedra. Ahí estaba la pregunta, pero antes os he dicho la respuesta. Nosotros sabíamos que había habido un grupo de zapadores que habían roto la ladera, habían hecho una trinchera. Entonces, realmente el proyecto no era descubrir la cisterna estaba descubierta. Realmente el proyecto, ¿qué era? Encontrar la trinchera, que abrieron los zapadores, porque claro, lo de la trinchera lo teníamos un poco en una cabalística de, nos lo contaban algunos vecinos, pero no sabíamos dónde estaba. Pero sí, por eso, bueno, el proyecto al final, ¿en qué consiste? Si la cota de entrada de la cisterna está a menos 9 metros, pues unir a un 6% de rampa, 2 puntos, bajando 9 metros. Ese es el proyecto. ¿Por qué mide la caja 18 por 18? Porque había que bajar 9 metros y si hacéis un cuadrado perfecto que baja a un 6%, salen 18 por 18 metros. Ni más ni menos. Ahora os tengo que contar una cosa, y es que hubo un pequeño error, no atribuible al arquitecto, de que la topografía nos jugó una pequeña mala pasada. A ver, una pequeña mala pasada, que la calle, ahora lo vais a ver, está inclinada, entonces había una diferencia de cota de unos 20 centímetros. Esos 20 centímetros nos obligaban a que las rampas ya no pudieran ser al 6%, sino tuvimos que poner un ascensor. Y le hemos puesto un ascensor por 20 centímetros. Pero bueno, ahora lo vais a ver. Bueno, y en definitiva, al final el proyecto, voy un segundín hacia atrás, os encontráis. Yo siempre digo que hay como 5 proyectos en uno. Está la cisterna por un lado, el túnel por otro, un puente que tiene que atravesar toda la vía rodada, como ahora vais a ver. O sea, cisterna, túnel, puente, excavación arqueológica y restauración y puesta en valor de los restos arqueológicos que evidentemente iban a salir, porque la ciudad romana sabíamos que iban a salir. La planta, si veis en la batería de la derecha de aseo y demás, lo que está más arriba es el ascensor girado, que es el punto por el que baja el primer anillo para poder salvar esos 20 centímetros de diferencia. La sección donde se ve perfectamente a la derecha del todo la cisterna, contiguo el túnel, contiguo el puente y el edificio, que lo único que hace es enroscarnos en una bajada permanente para coger cota y entrar. Nada más, ¿no? Bueno, pues la sección transversal, y ahí un poco es como se entiende. Ahí veis como ese solapamiento de una caja de 18 por 18 metros, y aquí viene uno de los condicionantes interesantes, que alguien podría preguntar, ¿y si abrí 1 metro más salen más restos? Claro que salen más restos. Y aquí viene el otro tema importante. ¿Qué hacemos con una ciudad romana que está plagada de restos y que no podemos meter una cuchara ni podemos meter un muro pantalla estructuralmente hablando, porque cercenaría los restos arqueológicos? Nos vamos a la iglesia que acabamos de ver. Unas patitas y un campanario. Y esa es la estructura. Ahora la vais a ver. Bueno, empezamos la excavación arqueológica y a escasos 20 centímetros de la tierra de labor aparecen ya las coronaciones de los restos arqueológicos, de los muros arqueológicos. Y aquí ya se ve una planta en la que se atisba. No tengo aquí ratón para levantarme, pero me voy a levantar. Es que si no me habían dicho que no me levantara, pero me voy a levantar. Mira, aquí veis perfectamente qué es esto. El túnel. Entonces, teníamos todos los restos arqueológicos, toda la documentación arqueológica, todas las estructuras de las casas romanas que ahora vais a ver. ¿Y por qué tiene esta forma el túnel? Porque evidentemente los romanos hicieron una cosa muy lógica, que es encontrar el muro de máxima potencia que había, los romanos, perdón, en la guerra civil, cogen la ruina romana y ¿qué es lo que hacen? Al muro más potente que tienen los restos, que es este muro, se van a la vera de ese muro hasta taladrar la cisterna que está bajo estas 3 casas, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que hacen es una operación muy sencilla, que es coger el muro y continuarlo hasta llegar a la propia cisterna. Ahí ya se ve perfectamente la trinchera e incluso, no sé si podéis ver, el ritmo de la estructura de madera. Veis en el suelo unos tableritos que formaban parte del entivo de la trinchera que abren en la guerra civil, ¿vale? Bueno, aquí todavía medio excavándose,
Bueno, le hicimos un poco porque al tratarse de una cisterna, tiene un problema enorme, un problema de los empujes. Una cisterna es un elemento, que es un gran vaso de agua, que contiene agua y cuando contiene agua genera unos empujes, entonces teníamos que estudiar el freático para ver esos empujes por dónde iban. Para eso contamos con un equipo, está mal que lo diga, marca y demás, no pasa nada, ¿no? Si se dice, ¿no? La Fundación Santa María la Real, que hizo una sensorización excepcional de la cisterna. Y ahora voy a contar después una historia, ¿qué pasó? Fueron tan interesantes en todo el proceso que nos detectaron una grave patología de que teníamos un pilar de la cisterna que se estaba moviendo a un ritmo de casi 2 milímetros, 2 milímetros y medio al mes. Eso era mucho para 2000 años, 2100 años de cisterna que estaba pasando. Ahora os cuento qué pasaba, ¿vale? Pero bueno, se sensorizó todo y fijaos, ingenuos de nosotros, la primera planta de pilote, creo que no hubo pilote que no cayera encima de una estructura romana. O sea, todo hubo que moverlo. Era algo lógico, por eso el primer proyecto, se hace un proyecto con una declaración de intenciones, se genera el proyecto, se empieza la excavación arqueológica y ahora se modifica. Aquí surgió también otra cosa, la guerra de Ucrania. Era una estructura metálica, el metal disparado, tira el proyecto y a un nuevo proyecto hormigón. Yo esto también lo digo un poco para que seamos conscientes de nuestra disciplina. Hay que ver, o sea, 3 proyectos y esto de oferta 3 por 1. No, claro que es una oferta, es que 3 proyectos y al final es un proyecto, es decir, a la administración es un proyecto, pero tú estás haciendo 3 proyectos, con 3 formas de entender la realidad, con 3 cálculos, en fin, nos ponemos a llorar. Pero bueno, y esa es la estructura. La estructura al final son pilotes de trepanación de 45 de diámetro que bajan entre 28 y 35 metros de profundidad y lo que hacen esos pilotes es emerger, llegar hasta la cota de coronación y es una estructura de puente. Esos pilotes nos los bajamos hasta el estrato firme, suben, hacen unas costillas y de ahí descolgamos toda la arquitectura, igual que la iglesia que hemos visto. Bueno, ahí tenéis uno de las trepanadoras y lo que tenía al lado son las estructuras romanas. Imaginaos el momento y ahí veis la estructura, ¿no? Veis como esas estructuras de puentes que se van bordeando todos los muros romanos, se iban pilotando una gran viga de coronación y a partir de esa viga de coronación es donde se alzan los armados que vienen a cerrarse en ese pórtico que estéticamente puede ser interesante, pero que realmente al final lo que es un abrazado de todas las costillas que bajan al estrato firme. ¿Vale? Bueno, perdón, y evidentemente el muro pantalla que se ve es un muro relleno de porespán y arlita, aligerado porque lo único que hace es cerrar el cajón, es decir, no tiene más objetivo que cerrar el vaso contenedor, ¿no? Bueno, este es el entorno, ahí ya veis la estructura romana, llamamos una estructura africana excepcionales, y esto está, ya digo, a escasos 20 centímetros de la tierra de labor, pero es que así está Porcuna, llena de ruinas, ¿no? De restos romanos. Bueno, ahí ya la estructura bastante más avanzada, donde ya se ativan un poco ese ritmo de pilares, cerrando el cajón, voy un poco rápido, y bueno, y la rampa que había que meterla antes de ponerle la cubierta, porque claro, la rampa pesaba más de 12.000 kilos y no se podía meter a mano, había que meterla antes de cerrar la intervención. Aquí ya la rampa, viendo la rampa colgada y viendo que colgábamos algo de la estructura y que la estructura reaccionaba bien, pues imaginaos la alegría, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, los restos arqueológicos que se iban sorteando todos con pilotes, en todas las calvas de las casas se iban sorteando de manera que se encajaban perfectamente, ¿no? Aquí ya, el día que se hormigonó la cubierta, hormigonando la cubierta, que la hicimos de un hormigón blanco, hombre, aquí yo me pararía, un hormigón blanco precioso, la verdad que voy a decir. O sea, buscamos unos bloques de macael, trituramos unas cuarcitas de macael, hicimos varias probetas y nos fuimos a un cemento blanco de la antigua Cemex, actual Cimsa. La verdad es que se portaron excepcionalmente porque, viendo que era un tema singular, pues hicieron todas las probetas de óxido de cemento del mundo y la verdad es que nos hicieron un cemento blanco prácticamente sin sulfato, que fue una auténtica delicia de cemento. Y la verdad es que la vejez que está teniendo es de una nobleza excepcional. Bueno,
Evidentemente la estructura era un tesado, un post-tesado. Yo me acuerdo cuando venía la empresa Fresenet que le decían, no, esto es para Porcuna. Decían, ¿eso que es un barrio de Sevilla? Decían, no, esto es un pueblo. Y hasta que fueron a tensar la estructura, porque claro, vosotros pensáis, tenemos ahora mismo una retícula de pilares que tenemos que abrazarla en coronación. Entonces, el tesado realmente lo que hace es abrazar en coronación. Se le dio una contraflecha de en torno a medio centímetro, de medio centímetro, y luego se midió y por seguridad de todo rondaba el centímetro, o sea que bueno, espero que no, de momento. Y luego, otra cuestión que también quería contar, bueno, y es que importante cuando se trabaja en patrimonio, no solamente materiales naturales, sino medidas patrimoniales, medidas nobles, es decir, cada vez más convencido de que si estamos trabajando en un monumento, uno no puede poner una losa de 30 por 30. Eso lo tengo yo en mi casa, ¿no? Si hasta en los cuartos de baño ya venden unos prefabricados que miden... No, o sea, tenemos que irnos a medidas importantes. Aunque el que se lo esté poniendo se acuerde de nosotros, luego se lo olvida. Pero ahí ya queda que hemos hecho unas losas de 1,5 m por 1,5 m a eje, de piedra natural, cortados de sierra, es decir, algo excepcional que costó, pero una vez que se puso, se olvidó. Y, o sea, bueno, no sé si ese señor se lo habrá olvidado. Y bueno, esta es la cisterna terminada. Y os contaba un inciso antes de terminar, y es que, fijaos lo importante que es eso de investigar, documentar el patrimonio. Esto de la Fundación Santa María la Real es una empresa que te llena el espacio patrimonial de sensores y ante cualquier pequeño movimiento te documentan qué es lo que le está pasando al edificio. Como os decía, se habían movido en torno a 2 milímetros, 2,5 milímetros al mes. Esto, imaginaos lo que es meter a la gente a trabajar, mineros trabajando, abriendo la mina, abriendo el túnel para llegar a la cisterna, sabiendo que los pilares tienen movimiento, ¿no? La fundación lo único que nos decía era, pues se sigue moviendo. Decíamos, vamos a quitarle el agua. Se mueve, se sigue moviendo. O sea, y esto era ensayo-error hasta que dijimos, bueno, pues vamos a tomar medidas drásticas. Las medidas drásticas, y ahí digo también un poco de eso de hacer arquitecturas contextuales. Nosotros hacemos arquitectura de contexto, no hacemos arquitecturas genéricas, como si no hubiera nada en lo que nos... No, arquitectura del lugar. Nos fuimos a preguntarle al técnico municipal si se había construido algo recientemente en el entorno que hubiera modificado los empujes de la zona. Y nos dice, bueno, hay una piscina que se hizo y demás, pero la piscina lleva desde el año tal. Y decimos, esto no puede ser porque hubiera demolido ya la cisterna. Pero sí que por las ortofotos vimos que había una pequeña construcción en una casa y vimos que esa construcción ya no estaba en la casa. Claro, hablamos con la vecina, esta pobre mujer va a salir hasta en conferencia. Me da un poco de... porque la mujer se portó soberanamente bien. Había demolido esta construcción, preguntamos por la licencia y evidentemente no había pedido licencia. El problema no es que no hubiese pedido licencia, sino dónde habían ido a parar los escombros. Los escombros lo habían metido, dice, no, ahí tapamos un pozo que teníamos y ahí mi marido lo echó y se quedaron en el pozo. ¿Qué sucede? Que el pozo era un pozo que estaba tangente a la cisterna. Claro, los primeros años los escombros están disgregados y no es problema, pero cuando la humedad, la lluvia, el tiempo empezó a colmatar, a darle densidad, el bulbo de presión empezó a presionar y era lo que estaba empujando los muros de la cisterna. Rápidamente le dijimos que no se preocupara, metimos al operario, se vació el pozo y como se seguía sensorizando, la Fundación Santa María la Real rápidamente nos llama y dice, oye, que esto empieza a revertir. ¿Cómo os quedáis? ¿Es o no es interesante? Pero eso ¿a qué voy? Al tema de documentar, investigar. Nunca es poco, nunca es poco. E incluso sabiéndolo o creyendo que uno lo sabe todo, aún así erra, ¿no? Bueno, la cisterna ya terminada, ahí ya la rampa colgada, la estructura colgada, los restos arqueológicos de una estructura doméstica ya restaurado y puesto en valor, las magníficas imágenes que nos deja Javi Calleja, y bueno, me consta que algunos de los que estáis aquí habéis venido, incluso alguna a la inauguración con la ministra, el interior de la cisterna, ya restaurado también, y la estructura colgada, ¿no? La estructura completamente colgada, que lo que pretende es bajar a esa cota y enchufar
al túnel que abren los zapadores. Este es el inicio del túnel, que lo tendríamos aquí a la espalda, el túnel que da acceso a la cisterna y la cisterna terminada. Y yo, antes de terminar, me gustaría terminar con una cosa. Mirad, os tengo que contar por qué se llama esto referencias recurrentes. Y me vais a permitir que os lea un fragmentito de cuando vosotros conocéis casi todos las cartas al poeta de Rainer Maria Rilke, ¿no? Al final lo nuestro se trata de seguir haciendo poesía. Y yo no claudico a que la arquitectura tiene que seguir haciendo poesía. En el momento que eso lo perdamos, realmente le hemos perdido el sentido a prácticamente lo que subyace en todo esto. Posiblemente no sean los proyectos ni más rentables, no. Son proyectos de mucho tiempo, de mucho barro, de muchos problemas, pero son proyectos que te permiten hacer poesía, ¿no? Entonces hay un texto, que las cartas a un joven poeta de Rilke, que en una de sus cartas finales, en el año ya, esto es de principios del siglo XX, pues en torno a 1904, 1905, escribe una serie de cartas y me voy a permitir que termine con un fragmentito, ¿vale? Porque esto era un joven, un militar, que le escribe a Rilke diciéndole que quiere ser poeta. Y Rilke no hace nada más que decirle, relájate, que la poesía no es una cuestión de generación espontánea, ¿no? Y fijaos qué cosa dice. Le dice en una de las cartas, respondiéndole Rilke al joven Capus, que era el protopoeta, ¿no? Le dice, así pues, bueno, él se quejaba amargamente, me contextualizáis. Dice, así pues, no tiene que asustarse, no tienes que asustarte, querido señor Capus, si ante usted se alza una tristeza tan grande como nunca la haya sentido, o si una inquietud como luz o sombra de nubes cae sobre sus manos y le hace efecto en usted. No tiene que asustarse, tiene que pensar que algo le acontece, que la vida no le ha olvidado. Qué bonito. Si ni siquiera el amor, un amanecer, la brisa de la tarde sobre su rostro, no son capaces de hacer que su corazón arda de pasión por la poesía, dice, vuelva a sus referencias recurrentes. En ellas volverá a descubrir todo. Muchísimas gracias. Hombre, se pregunta y demás, yo encantado, lo que pasa es que no quiero ser más pesado de lo que ya estoy siendo. No, con todo el público que tenemos hoy, creo que merece la pena a ver si has tenido éxito de existencia. Bueno. La verdad es que yo antes que empiece nadie a hablar, gracias por aceptar, porque te ha costado. Cuesta un poquito. Llevo intentando traerla hace ya tiempo, pero como podéis ver, trabaja por todas partes, construye mucho. Que los de la casa somos los peores, la confianza. Con lo cual al final, bueno, digo, tienes que venir ya. Y entonces, lo primero es darte las gracias, porque la verdad que es un placer tenerte aquí hoy. Lo segundo, me alegro que el título sea ese, porque el otro a mí me parecía muy largo, pero creo que con esta has hilado una conversación, una charla magnífica. Muy bien traído al hilo todo lo que has ido contando de tu proyecto. Y lo tercero, que lo que tú decías de que los alumnos te da como un poco de pudor desnudarte, ¿no? Demostrar tu obra, yo creo que es una cosa que debería, y no voy a abrir el melón, pero debería ser fundamental en la escuela. Creo que es muy importante. Los de mi generación tuvimos arquitectos que fueron muchos de ellos maestros y construían y admirábamos a esos profesores, y la verdad es que creo que te tengan a ti está muy bien. Bueno. Y creo que no sé, ahí lo lanzo. Me metemos en un debate que ya además hemos tenido en más de una ocasión, ¿no? Pero creo que es importante que los alumnos conozcan el trabajo de la persona que tienen delante y que le está enseñando. Entonces, me alegro de que te hayas convencido de que tenía que contarlo. Y ya no digo más, y el que quiera preguntarle algo a Pablo, pues nada. Bueno, es que los alumnos, como le he dado 2 créditos si venían, están diciendo... Si habla, tienen 4. No, están diciendo, esto no entraba en el contrato preguntar, y por eso no preguntan. Ahora podía hacer una crítica de mi proyecto, mañana hablamos a vosotros. O sea, es broma. No, dudas de cualquier cosa que tengáis.
yo me quedé con ganas de algunos proyectos más, te conozco algunos más. Sí, pero y que más de 6 iba a ser pero grande. algunos que todavía no están ahí, que ya... Están viendo la luz. Espero que salgan. Están viendo la luz. Bueno, pues nada, si nadie se anima a comentar nada, pues solamente eso, reiterar las gracias y que bueno, nos vemos en breve después de Semana Santa creo que con Antonio Campos, que te tenemos a ti justo después de las vacaciones de Semana Santa. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas y un placer teneros aquí. Muchas gracias. Bueno, tío.